Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Concurso estudiantil, candidatos medicina. Ay, no. Ya, doctor, ya. No hablemos de eso. ¿Ya pasó? Ya. Oye, ¿sabes si es cierto? Ya me dijeron nada de eso. No. Disculpe, doctor. Sí, dígame. Queríamos checar con usted si nos podría aclarar de unas preguntas que venían en el examen. Lo que pasa es que tenemos duda en si fueron erróneamente calificadas o si en realidad nosotros estamos mal. Entonces queremos checar con usted si nos podría aclarar esas dudas. No. No, sí, claro que sí. Dígame cuáles son. Bueno, la primera dice la pregunta, durante una mañana húmeda se observan gotas de rocío sobre una tela de araña. El factor que mantiene al agua unida a la tela fue el concepto de, y nosotros contestamos que era, ¿qué contestamos? Adhesión. Pero nos dice que la respuesta correcta era cohesión. A ver. Esa de eso. Sí me acuerdo yo me acuerdo. ¿Por qué es entre las moléculas? Porque es entre, pues es entre las moléculas de agua y el otro con otro material. A la adhesión. ¿Cómo que está Cohesión. La cohesión es la que mantiene unidas las moléculas de agua y la adhesión es la que. No, al revés. Adhesión es la que las tienes. Adhesión es la que las. No, la cohesión es que las. Ajá. La cohesión es entre las moléculas de agua y la Ajá. adhesión. El agua con otra. Sí, fue incorrectamente, pero fue mi culpa. Que bueno, no voy a sacar 10. Pueden cambiarla, esa adhesión, es correcto adhesión. Sí, para comentarle a la doctora Chapa. Díganle que yo acepto el error de haber marcado una que no era. Yo mando las respuestas y las marco. ¿Cuál otra? La siguiente es, en general, una señal transmitida por fosforilación de una serie de proteínas y seleccione la respuesta. Residuos, escribe sitio, selección desde cuando una molécula no. Los receptores de membrana en general, una señal transmitida por fosforilación de una serie de proteínas. ¿Y cuál pusieron? Ahí la neta no sé, a mí no me tocó esa, no sé los demás que pusieron. Yo puse la. A ver, déjenme digo. ¿Cuál es la pregunta? En general, una señal transmitida por fosforilación de una serie de proteínas. La respuesta trae un cambio conformacional a cada proteína, requiere la unión de una hormona a un receptor de citosol, no puede ocurrir en levaduras porque carecen de proteínas fosfatasas, requiere actividad fosforilasa, permite que las células objetivo cambien su forma y por lo tanto su actividad. Yo puse esa. Es la A, trae un cambio conformacional en cada proteína, de esa manera se activa. Eso fue lo que vimos. Lo que vimos de que se fosforilaba una y otra y la señal viajaba y se amplificaba hacia una. La A era la otra. ¿Alguna otra? No, creo que eran todas, no sé los demás. Es que las otras eran de otras materias. Bien triste. Bueno, ya tienen un punto más. La de después de remover todas las unidades de azúcar de un gangliosidio, ¿qué molécula permanece? Una ceramida. Ok. Yo tampoco me las. Pues es que el gangliósido tenía la esfingosina, tenía el ácido graso y tenía azúcares. Si le quitamos los azúcares, solamente quedaría la esfingosina y el ácido graso. Una ceramida. Qué difícil, doctor. Claro que no. Ya se pusieron todos tristes. Ya me voy. Sí, estamos tristes. Doctor, es que pensamos que íbamos a tener más buenas. Pero les fue mejor que el otro grupo, por lo que he escuchado. Bueno, sí. Dicen.
Eso dice, yo no sé. Sí, doctor, ya somos 15. Sí, ya. Ya vámonos entonces. ¿Listo en casa? Sí, gracias, doctor. doctor. Una compañera, creo que sí, una compañera suya me preguntó. ¿Qué me preguntó? No es cierto, fue Cristian. Cristian me preguntó que si las presentaciones del segundo parcial son las correctas. No, no son las correctas. Porque no las he actualizado. Tengo que actualizarlas. Voy a hacerlo. Hoy mismo lo hago para que ya empiecen a estudiar. ¿Sale? Qué bueno. Gracias, doctor. Ajá. Para que actualicen sus apuntes. Muy bien, glucólisis. Ahora sí. Viene lo bueno. Glucólisis. Glucólisis es parte de un proceso catabólico. Ya hablamos de esto muchas veces. Los procesos catabólicos. ¿Cuál es la función de los procesos catabólicos? A ver aquí. Oxidar. Oxidar. ¿Qué se obtiene de los procesos catabólicos? Electrones. Los procesos catabólicos, su función es obtención de energía. ¿Vale? Todos los procesos catabólicos que son procesos de descomposición, procesos de oxidación, la función principal de esos procesos es obtención de energía. Energía en forma de, principalmente, pues ATP, que sería a partir de fosforilaciones a nivel sustrato, y mucho poder reductor. Ese poder reductor son los electrones que son arrancados de las moléculas que se oxidan. Ya sabemos que los electrones no viajan solos, van con acarreadores, y esos van hacia un proceso que se llama fosforilación oxidativa, y eso nos genera una cantidad impresionante de ATP. Entonces, todos los procesos de catabolismo, cuando hablemos de catabolismo, va a ser obtención de energía la función principal. Sabemos que son procesos oxidativos y que se encienden cuando el estatus energético es bajo, ¿vale? Entonces, el catabolismo tiene 3 etapas principales. Las etapas principales del catabolismo, pues todas son de oxidación, pero la primera es la descomposición de las moléculas, macromoléculas en sus bloques componentes. Por ejemplo, las proteínas se van a descomponer. ¿En qué se van a descomponer las proteínas? En aminoácidos. Los polisacáridos, en monosacáridos, y las grasas, ¿en qué? En ácidos grasos. En ácidos grasos y glicerol. Tal esa sería la primera etapa del metabolismo, descomposición de las macromoléculas en sus bloques componentes. ¿Y van a ser esas 3 nada más? Sí, bueno, también se obtiene, es que realmente también los ácidos nucleicos se descomponen por procesos oxidativos, pero no representan una fuente de obtención de energía. Es decir, no nos alimentamos de ácidos nucleicos. Aunque cuando nos comemos una lechuga o cualquier animal o cualquier cosa viva, pues obviamente ahí va ADN, pero es muy poquito comparado con los demás que sí aportan una cantidad muy importante de energía. Entonces, la segunda etapa es convertir todos estos bloques en una molécula central del metabolismo, que es el acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A es una molécula de 2 átomos de carbono, bueno, unida a la coenzima A. El acetil es un ácido carboxílico de 2 átomos de carbono unido a la coenzima A. Y esto alimenta al famosísimo ciclo del ácido cítrico, ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Durante los procesos del catabolismo se obtiene mucha energía en forma de poder reductor, que son los electrones que se arrancan de las moléculas oxidadas, y la espiral del ácido cítrico, el ciclo del ácido cítrico más bien, pues es el que se encarga de la oxidación completa de las moléculas. Entonces, todos nuestros componentes, por ejemplo, los carbohidratos, se van a descomponer, se van haciendo pequeñitos de forma más oxidada. Es decir, cuando ya no tienen más electrones, o más bien cuando ya no se le pueden arrancar más electrones. La forma más oxidada de los carbohidratos sería el CO2. De hecho, todos los esqueletos carbonados van a transformarse en CO2. Ya sean proteínas, carbohidratos o grasas, se transforman en CO2. Los electrones, del proceso oxidativo,
que viajan hacia la cadena de transporte de electrones, hacia la fosforilación oxidativa, se van a transformar en agua. Y los, los esqueletos carbonados de los aminoácidos también van a CO2 y los aminoácidos, los aminos, los nitrógenos se transforman en amoníaco que viaja al torrente sanguíneo y se transforma en urea y se elimina por los riñones. Sí. O sea que entonces, o sea, el primer paso es como que las macromoléculas estén como en su base. Ajá, se descomponen en sus bloques componentes. Y entonces el segundo paso es que esos bloques Se transforman en la acetil-CoA. Ah, ok. Se transforman todo, el segundo paso es transformar todo en acetil-CoA. Algunas cosas no se pueden. Lo que sí es seguro es que los carbohidratos y los ácidos grasos se pueden transformar todos en acetil-CoA. Todos. Los aminoácidos son un poquito más complicados. Algunos entran a nivel piruvato, otros sí en acetil-CoA y otros se van y se descomponen en intermediarios del ciclo de Krebs. Nosotros podemos obtener energía de cualquiera de estos componentes macromoleculares. La forma más eficiente es la de los carbohidratos. Entonces, en la etapa 3 es la oxidación completa en los productos finales, es decir, ya los productos más oxidados, que serían el CO2, el amoníaco y aquí el compuesto reducido, porque pues, si algo se oxida, también algo se debe de reducir. Cuando algo se oxida, pues cede electrones, entonces esos electrones tienen que ir a alguien. El que se queda con todos los electrones es el oxígeno y forma agüita. Entonces, todo lo que se comen, lo respiran, más bien lo expiran, lo sacan, sale en forma de CO2. El pan con café que se echaron en la mañana, bueno, el pan y el café es acalórico, si no le pusieron azúcar. El pan que se echaron en la mañana ya se está descomponiendo en forma de CO2 ahorita. También su huevito o su pollo, o ya comieron, ¿no? ¿Verdad? Bien triste. Entonces todo eso se descompone en CO2 y los electrones de todas esas moléculas van a formar agüita. Entonces las grasas no se oxidan. Las grasas se oxidan también. Pero ¿cuál es el problema? CO2 y agua también. De todos es lo mismo. Todos en lo mismo, CO2 y Pero de agua. las proteínas. Ah, es amoníaco. Amoníaco, torrente sanguíneo y se va como urea. Entonces, Es un algo que no hay proteínas formamos, ¿no? para los componentes, Sí, de las proteínas. de las proteínas, Aporte calórico. el aporte calórico de los grupos macromoleculares principales, que son estos tres, el aporte calórico más grande que se obtiene es el de las grasas. La mayor cantidad de energía que obtenemos es en forma de grasas. La más eficiente en el sentido de obtención rápida, es la de los carbohidratos. La de las grasas es la mayor, pero está muy regulada. Es más fácil que bajo exceso se vaya hacia acá que se descomponga. Entonces, aunque da mucha energía, pues depende mucho de la regulación conjunta de la degradación de carbohidratos. Está pasando algo raro. Y las proteínas también se descomponen en CO2, agua y amoníaco. Esto es por el grupo amino que contiene. Pero entonces, o sea, estos tres pasos son parte del catabolismo. Del catabolismo. De la glucólisis. No, de todo el catabolismo. Ok. Entonces, la glucólisis solamente. ¿Cuál Sí, era el tercer paso? Perdón. oxidación completa, Gracias. finales, oxidación completa. Entonces, la oxidación completa de las grasas es el agua. Es el CO2 también. El agua serían los electrones que se arrancaron de los ácidos grasos. Miren, los ácidos grasos sí se transforman todos en acetilcoenzima A y el acetilcoenzima A va a limitar el ciclo de Krebs y eso va a hacer que todo salga en forma de CO2. Entonces los ácidos grasos van en este caminito. ¿Qué se refiere cuando se dice que la acetil-CoA se condensa? Se condensa, eso es para la síntesis de ácidos grasos. ¿Pero a qué se refiere? Se unen. Son de dos átomos de carbono, si se unen,
2, vamos a tener una molécula de 4. Pero eso no se adelante. Eso es spoiler de... No, pero es que es por el rap de sexenio. Pero esa es la del ciclo de Krebs, de la glucólisis. Se condensa el acetil con el oxaloacetato para formar citrato. Pero se refiere a que se une. Que se une, sí. Y una parte del trato está mal. Muy bien. Este tipo de- La glucosa, que es lo que nos trae a esta clase, es la molécula que se encarga de muchos de los procesos metabólicos dentro del organismo. De hecho, la glucosa tiene un papel central en el metabolismo, no solamente de humanos, sino de todos los organismos sobre la Tierra. Ya vimos que al ser parte del polímero más abundante de toda la superficie de la Tierra, pues está relacionada con todos los procesos. No es de extrañarse entonces que la glucosa pueda ser metabolizada por todos los organismos de la Tierra. Entonces quiere decir que es una forma eficiente de obtención de energía y por lo tanto forma parte central del metabolismo. La glucosa puede ser utilizada para almacenamiento de unidades reducidas en forma de glicógeno, almidón o sacarosa. En humanos, la forma principal de almacenamiento es glicógeno, pero representa solamente el 1% del peso del individuo. Se puede obtener energía a través de un proceso de oxidación parcial que es la glicólisis. La molécula de glucosa tiene 6 carbonos y se va a romper en piruvato, que es de 3 carbonos. Entonces vamos a obtener 2 moléculas de 3 átomos de carbono, o sea, 2 piruvatos por cada glucosa. La oxidación es parcial. ¿Qué quiere decir que la oxidación es parcial? Que no se oxida de forma completa, ¿no? Pues sí. Entonces se dan cuenta, la oxidación solamente la rompe a la mitad. Pasa de 6 a 2 de 3. Se rompe la molécula. O sea, la glucosa son 6 Carbonos. carbonos y luego pasan a 2 de 3. 2 moléculas de 3 átomos de carbono, ¿sí? Ok. Y esta forma de oxidación parcial, pues su función es obtener ATP. Muy poquito ATP, vamos a ver que se obtienen 2 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa. Muy poco ATP. Pero recordemos que es una vía de oxidación parcial. También, a partir de la glucosa se puede usar para obtener poder reductor. ¿Qué es el poder reductor? Pues electrones NADPH más H. Este famoso NADPH más H. Obtenemos electrones. Poder reductor. La vía de las pentosas fosfato que se alimenta de glucosa nos sirve para obtener este compuesto que se llama NAD-fosfato reducido. El NAD-fosfato reducido nos sirve para procesos anabólicos. Recuérdenme qué son los procesos anabólicos. De reducción, de formación de compuestos reducidos. Entonces quiere decir que vamos de un compuesto oxidado a uno reducido. Quiere decir que entonces para reducirlo, ¿qué tenemos que ponerle? Pues electrones. Esos electrones vienen de aquí, de la vía de pentosas fosfato. Y además en plantas pues sirve para polímeros estructurales de las paredes celulares, pero eso no es tanto de nuestro... Sí, es importante pues, pero no es lo principal aquí en esta clase. Entonces la glucosa puede servir para almacenamiento en forma de glicógeno, puede servir para obtención de energía por oxidación parcial en glucólisis, o puede ser usada para la obtención de poder reductor en la vía de las pentosas fosfato. Todos los organismos utilizan la glucosa como una molécula central en el metabolismo. Aunque transformen, nosotros podríamos vivir exclusivamente de proteínas, por ejemplo. Podemos consumir solamente, quitar los carbohidratos completamente de la dieta y vivir de proteínas. Se puede. Tiene sus riesgos porque aumentan el trabajo hepático y el de riñones por la degradación de los aminoácidos, y la cantidad de urea que se genera puede desencadenar trastornos. Las personas que son especialmente susceptibles son las que padecen o tienen antecedentes de gota, por ejemplo. Entonces eso es peligroso, pero podríamos sobrevivir exclusivamente de proteínas. No quiere decir que vamos a ocupar todas las proteínas y van a sustituir a la glucosa, sino que los esqueletos carbonados de las proteínas, de los aminoácidos que las componen, se pueden transformar en glucosa. Es decir, aunque no tengamos glucosa, el organismo es capaz de sintetizarla para los procesos centrales. Tenemos un órgano que se alimenta exclusivamente de glucosa. ¿Cuál es? El cerebro. El cerebro se alimenta exclusivamente de glucosa. Y eso quiere decir que aún bajo ayuno prolongado siguen pensando. A lo mejor les duele la cabeza, pero siguen pensando.
Entonces, la glucosa, a pesar de que no consumamos carbohidratos, siempre va a estar presente en el metabolismo, y no solamente en el nuestro, sino en el de todos los organismos. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? No, muy bien. ¿En casa siguen despiertos? ¿Están comiendo? Estamos despiertos, doctor. Aquí andamos. Muy bien. Entonces, la glucosa se oxida de forma parcial a piruvato. ¿Sale? Entonces, la vía de oxidación parcial de la glucosa se llama glucólisis o glicólisis, as you wish. Glucólisis, oxidación parcial. Y su función es obtener energía. Teóricamente, es decir, si hacemos cuentas con las ecuaciones que ya hemos visto, la oxidación de una molécula de glucosa nos puede aportar cerca de menos 2.840 kilojoules por mol. Quiere decir que es una reacción también espontánea, con mucha energía. Y esta energía es la energía teórica, el 100% de la energía que se podría obtener de la glucosa. La vía de oxidación parcial, glucólisis, obtiene solamente menos 146 kilojoules por mol. Estos 146 representa solamente el 5.2% de la energía libre que se puede liberar de la glucosa. Es muy poquita energía. Sin embargo, hay organismos que son capaces de sobrevivir solamente utilizando este 5.2%. Solamente con una vía de oxidación parcial. ¿Sale? Mantengan eso en mente, ahorita lo vamos a ver. Entonces, la glucosa se va a descomponer en dos moléculas de piruvato. La glucosa ya vimos que tiene 6 átomos de carbono, es C6H12O6. Y se va a descomponer en dos moléculas de piruvato, que sería C3H6O3 por 2. Entonces simplemente se oxida, se rompe a la mitad y se obtiene energía. Hasta aquí, hasta la degradación de glucosa a piruvato, que es glucólisis, no está relacionado con procesos de respiración. ¿Pero qué es la respiración? En casa, díganme qué es la respiración. En casa ya no quieren participar. Entraba el oxígeno y se transformó en CO2 y el agua. Entra oxígeno y sale CO2 y agua. Ese sería, sí, sería un proceso fisiológico, sería oxidación, sería acompañado del proceso de oxidación. Y a nivel bioquímico, dígame, lo escucho. Sí, que bueno, la respiración en sí es como el intercambio de gases con el medio externo. Ese sería el proceso fisiológico, intercambio de gases, ¿no? A nivel fisiológico respiramos todos los organismos para intercambio de gases. Entra oxígeno, sale CO2. ¿Sale? Y regularmente, no sé por qué teníamos el concepto de que el oxígeno se transformaba en dióxido de carbono. Pues ya vimos que no, el oxígeno se transforma en agüita y el CO2 que exhalamos proviene de la descomposición de todos los componentes macromoleculares. A nivel molecular, a nivel bioquímico, la respiración es el transporte de electrones. El transporte de electrones para mantener el equilibrio en el sistema. ¿Sale? Los electrones, ya vimos, ya hablamos muchas veces de eso, no pueden andar ahí libres en la célula porque causan desastres, por lo tanto deben de ir hacia un aceptor estable. Un aceptor estable de electrones es aquella molécula que cuando recibe los electrones no es reactivo. Por ejemplo, el oxígeno molecular es no reactivo y en forma de agua tampoco es reactivo. Ambas formas del oxígeno, es decir, asociado con otra molécula de oxígeno o en forma de agüita, son muy estables. Eso lo hace un excelente aceptor de electrones, pero no es el único. Eso ya nos puede dividir ahora el panorama de
respiración aeróbica y un concepto que a lo mejor suena contradictorio, respiración anaeróbica. ¿Por qué contradictorio? Porque sabemos que respiramos oxígeno y nosotros, si no tenemos oxígeno, pues morimos, ¿no? Pero hay organismos que respiran en ausencia de oxígeno. Bajo el concepto de bioquímica, entonces, la respiración anaerobia es la entrega de los electrones a un compuesto diferente del oxígeno, a un compuesto orgánico, y algunas bacterias son más eficientes y entregan sus electrones a metales. Es decir, hay bacterias que producen electricidad. El transporte de electrones a un sistema Distinto al oxígeno. Eso sería respiración anaerobia, que habla de ausencia de oxígeno. Entonces, el proceso de glucólisis no es respiración. ¿Sale? Porque solamente se oxida la molécula de glucosa. Cuando hablamos de respiración ya podemos decir, bueno, hay respiración aeróbica. La respiración aeróbica va hacia el oxígeno, quien recibe los electrones. Y vamos a tener respiraciones no aeróbicas, las anaerobias. El que recibe los electrones del proceso de oxidación es una molécula orgánica. Aquellos organismos que llevan a cabo respiración aeróbica, pues producen, por ejemplo, etanol. Las levaduras fermentan y producen etanol. El compuesto más reducido sería el etanol. Quien aceptó los electrones se llama acetaldehído y se transforma en etanol. Y las bacterias ácido lácticas que producen el yogurcito. Eso es en anaerobio. Anaerobios, sí. Las bacterias ácido lácticas, bajo condiciones anaerobias, producen ácido láctico. Y en nosotros, en nuestro organismo, bajo condiciones de ejercicio vigoroso y extenuante, el músculo puede cambiar su metabolismo a metabolismo anaerobio. Sorprendente, ¿no? Porque resulta que somos aeróbicos, pero parte de nosotros, nuestro músculo, sobre todo el músculo esquelético, que es el encargado de la fuerza y contracción y movimiento, bajo condiciones de ejercicio vigoroso, se forma ácido láctico. Pero ¿cómo lo que se debe evitar es que se forme? Pues debería, pero se forma. Este es un metabolismo de emergencia. Por eso les duelen las piernas. Pero eso es cuando te falta, o sea, cuando falta la oxígeno, energía. pero sí, cuando falta energía y oxígeno. Pero es un proceso necesario para el crecimiento muscular. Si no se llega al fallo, no hay crecimiento muscular. Eso lo vamos a hablar ahorita, espérenme. Pero tiene la idea. Entonces, ¿qué es respiración? Transporte de electrones. Transporte de electrones. Respiración aeróbica. ¿Quién acepta los electrones? El oxígeno. ¿Cuál es la alguien que no se lo quiere hacer. aeróbica? Aeróbica. ¿Quién es el compuesto más reducido en la respiración aeróbica? Aeróbica, aeróbica. Oxígeno. Más reducido. Agua y CO2. Agua, el agua. El agua es el que aceptó los electrones, por lo tanto es el más reducido. Y el más oxidado es el CO2. Acuérdense que siempre oxidación y reducción va un par oxidado y un par reducido. ¿Vale? En respiración anaeróbica tienes el aceptor de electrones. Un componente orgánico o un componente distinto al oxígeno. ¿Sale? Y los compuestos ahí más reducidos varían. Por ejemplo, el más reducido aquí sería el lactato, el más reducido aquí sería el etanol. ¿Sale? Los más reducidos. Entonces, ya un proceso de respiración incluye el transporte de electrones hacia un aceptor final estable. Glucólisis no es respiración, no entra en la cadena de respiración. Ahora sí, vamos con glucólisis. Glucólisis es un proceso de oxidación parcial, es un proceso de 10 etapas catalizadas por 10 enzimas y está dividido en 2 etapas. La etapa 1 es una etapa de activación. Es una preparación de las moléculas de glucosa en la cual se van a convertir en compuestos fosforilados, almacenando un poquito de la energía que se aporta en por el ATP. Etapa 1, proceso de activación de la molécula de glucosa. Se invierte energía en la etapa 1. Son las reacciones de la 1 a la 5. ¿Sale? Entonces, otra vez, en la etapa 1 es la etapa de aporte energético
de activación de la molécula de glucosa, de inversión de energía. En estas etapas se van a formar compuestos fosforilados que van a almacenar un poco de la energía del ATP. En la segunda etapa es el proceso de oxidación. Durante el proceso de oxidación en la etapa 2 vamos a obtener ya ganancia energética en forma de ATP. ¿Sale? Por un proceso que se llama fosforilación a nivel sustrato. ¿Recuerdan qué era la fosforilación a nivel sustrato? Me perdí. O sea, la etapa 2 es la oxidación y es la obtención de ganancia de ATP. Ajá. Y se fosforilan, pero a nivel sustrato. Uh-huh. Y en el otro se fosforilan los compuestos. En la otra se utiliza energía, se fosforilan los compuestos gracias al ATP. Primero invertimos ATP y después ganamos ATP. La fosforilación a nivel sustrato era una molécula de alto contenido energético que era capaz de donar un grupo fosfato al ADP para transformarlo en ATP. ¿Sí ya no se acuerdan? ¿Sí? Entonces, fosforilación a nivel sustrato era una molécula de alto contenido energético que puede ayudarnos a sintetizar ATP a partir de ADP. En la etapa 2, entonces, obtenemos energía. Vamos a ver las reacciones, pero antes vamos a ver la importancia de los compuestos fosforilados. En su librito decía que ayuda a la difusión a través de la membrana. Eso tiene que ver con los procesos de transporte que ya vimos. Ya hablamos del proceso de transporte que es a favor de un gradiente, donde la concentración alta de glucosa de un lado y baja del otro permite que se dé el transporte de masa o el transporte de solutos. En este caso, la glucosa viaja desde el exterior de la célula hasta el interior de la célula. Las condiciones metabólicas de la célula determinan las necesidades energéticas, es decir, si la célula, por ejemplo, no es lo mismo una célula de piel que nada más está existiendo, bueno, nos protege pues, pero me refiero a que no hace ningún trabajo, a una célula cardíaca o a las células cerebrales, donde ahorita están bajo estrés porque están tratando de entender cómo funcionan. Y quiere decir que esas dos tipos celulares, células cerebrales y células cardíacas, sus necesidades energéticas son distintas a las necesidades de una célula de piel, por ejemplo, que no está haciendo más que existir ahí en su sitio. Pero todas reciben la misma cantidad de glucosa a través del torrente sanguíneo, porque la concentración de glucosa en torrente sanguíneo permanece constante, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hace la célula para que se favorezca el gradiente? Sí, acuérdense que esto es un transportador de glucosa, que es un canal. Hay un transportador que deja pasar glucosa, pero ese transportador depende del gradiente. El transporte no es activo, es decir, no se invierte ATP en el transporte de glucosa. Depende exclusivamente del gradiente. ¿Cómo hago para favorecer el gradiente en esos tipos celulares? No puedo inundar el sistema de glucosa porque lastimaría al resto de los órganos. Entonces, ¿qué estrategia tiene la célula para mover el equilibrio? ¿No es por la insulina? ¿Cómo? ¿No es por la insulina? No es por la insulina. No es. Más bien, es por la insulina. No, la insulina regula la concentración de glucosa en torrente sanguíneo metabolizándola. Pero eso es en general, eso es la respuesta del organismo a una ingesta alta de glucosa. Nosotros hablamos que ya se normalizó la concentración de glucosa en torrente sanguíneo y tipos celulares distintos requieren distintas concentraciones de glucosa para sus necesidades metabólicas. Corazón y cerebro requieren más, trabajan más, necesitan más glucosa, metabolizan la glucosa más rápido, requieren más energía. ¿Cómo hago para favorecer este gradiente? Acuérdense, equilibrio. ¿Cómo desplazo el equilibrio? ¿Con transporte de glucosa? No. La concentración, aumentando la concentración. Ya vimos que no podemos aumentar la concentración aquí. La concentración de aquí, de glucosa, es estable, porque es la de la sangre. Metabolizándola. Metabolizándola. La quito de aquí. La metabolizo más rápido. Entre menos glucosa exista,
más va a entrar para que el equilibrio se pretenda establecer. Y digo se pretenda porque en realidad nunca se establece un equilibrio. Dada que las necesidades metabólicas de las células son altas, la tasa metabólica de esas células es alta también. Las moléculas de glucosa son transformadas rápidamente a glucosa 6-fosfato. Deja de ser glucosa, se transforma en un compuesto con carga negativa por el grupo fosfato que tiene, y de esta manera las moléculas de glucosa desaparecen y el gradiente se hace más grande. En otras células donde las necesidades metabólicas no son tan altas, pues el gradiente se tiende a establecer en una concentración pues distinta a las que sí tienen una necesidad alta. Las células cardíacas y las células cerebrales pueden mantener su metabolismo activo gracias a que desplazan el equilibrio metabolizando la glucosa, como dijo su compañero. Una parte importante de ese proceso metabólico es la transformación a un intermediario fosforilado. Al ponerle el grupo fosfato a la glucosa, adquiere otra identidad. ¿Vale? Sí, queda como que no la veo convencida. Ya no es glucosa. Para es metabolizarlo se glucosa. le tiene que agregar un grupo fosfato, entonces. Sí. Pero no ese era el que, uno de los que tenía más energía que el ATP. No. ¿Cómo se De hecho, llamaba? tenía menos energía. El que tiene más energía se llama 1,3-fosfoglicerato y fosfonol piruvato. ¿Sale? Entonces, mejora la difusión a través de la membrana, desplazando el gradiente porque se consume glucosa. Se conserva una poquita de la energía del grupo fosfato. Recuerden que aquí el que va a donar el fosfato va a ser un ATP y va a romperse un enlace fosfanhidro, pero se va a formar un éster de fosfato. Este enlace éster de fosfato tiene poquita energía, se conserva un poquito de la energía y eso facilita los procesos de catálisis posteriores. ¿Sale? Nos quedan 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos. Vamos a ver rápidamente esto y ya preparamos ahí. Doctor, pero entonces solamente en el punto número 1, nada más es que se metaboliza para que no quede la concentración. Para mejorar el gradiente. Por ejemplo, no es lo mismo en transporte de solutos o de masa, una diferencia de gradiente de 10 a 1, es decir, 10 moléculas de un lado a una del otro, que una de 1000 o de 10,000 a 1. El gradiente aquí es amplio, muy, muy grande. Entonces, ¿qué pasa si no puedo mover yo el gradiente de este lado? Es decir, aquí siempre va a ser el mismo. Supongamos que el número es 10,000 unidades de glucosa en un sistema hipotético. Yo no puedo mover esta concentración, pero puedo mover esta. En lugar de tener 100 voy a tener 10. Y ese gradiente es más amplio y hace que vaya más rápido. ¿Sí? ¿Ya quedó claro? La fosforilación está dada por el ATP. Por el ATP. Sí, está dentro de la célula. Sí. Queda menos de un minuto. ¿En casa alguna pregunta? Todo bien. Tengo una pregunta. Pregúnteme. Tiene que ver con la respiración anaerobia. Nada más tenía la duda de que si la respiración anaerobia es siempre un proceso de reducción o no siempre. Siempre es proceso, todo proceso de respiración obtiene un compuesto reducido. En el caso de la respiración aeróbica, el compuesto más reducido es el agua, porque el oxígeno acepta los electrones, pasa de su estado oxidado a su estado reducido. Y en el caso de la respiración aeróbica, en el caso del ácido láctico, pues el lactato, el ácido láctico es el compuesto que aceptó los electrones y es el más reducido. Siempre al final de todo proceso de respiración hay un compuesto reducido que es el que aceptó los electrones. A few moments later. Muy bien. Entonces, la glucólisis
no es respiración. Los procesos de respiración son transporte de electrones. ¿Sale? Entonces, sí, ¿Qué dijo que la glucólisis no es recreación? respiración. Ah, respiración. Ah, gracias. Perfecto, no es respiración. No todos los tejidos de nuestro organismo llevan a cabo los procesos respiratorios aeróbicos. Por ejemplo, el músculo estriado, que es el encargado de la fuerza y el trabajo, pues las necesidades energéticas son mayores y durante condiciones de trabajo extenuante o ejercicio extenuante se necesita más ATP y una vía para poder llevar a cabo estos procesos de formación de ATP, la oxidación a piruvato y luego a lactato en respiración anaeróbica de músculo. Los eritrocitos, que son células que no contienen mitocondrias, su metabolismo de glucosa es exclusivo de la respiración anaeróbica y producen lactato. ¿Qué otro produce lactato? La retina por la baja difusión de la sangre en la retina, las células de la retina pues, producen más lactato porque no tienen tanto oxígeno. Bajo ciertas condiciones en el desarrollo de algunos tipos de cáncer, las células cancerígenas son muy eficientes utilizando glucosa hacia lactato. Se puede incrementar también la cantidad de lactato. La piel creo que también, y había otro, ¿cómo se llama? La piel también produce lactato. El hígado, el corazón y el cerebro pueden utilizar ese lactato en vías oxidativas pero lo acumulan en hipoxia. Por ejemplo, el músculo cardíaco es muy poco eficiente bajo condiciones de hipoxia. Ustedes saben que si hay una hipoxia prolongada, es una ausencia de oxígeno por falta de respiración o por el ambiente, el músculo cardíaco puede sobrevivir durante un tiempo, pero si pasa o sobrepasa ese tiempo, pues ya las células se dañan por su metabolismo que es tan alto. Entonces, no todos los tejidos producen, más bien oxidan de forma completa la glucosa. ¿De qué depende? Pues de las necesidades energéticas o de la presencia de este sistema mitocondrial, porque todo lo que va a oxidación y respiración sucede en las mitocondrias. Entonces, los eritrocitos pues no tienen mitocondrias, esos solamente llegan hasta piruvato y luego piruvato a lactato y ya. Y el lactato va al torrente sanguíneo, lo capta el hígado, lo capta el corazón, lo capta el cerebro y lo pueden oxidar ya de forma completa. Entonces, aquellos organismos, o más bien tipos celulares que no contienen, como los eritrocitos, no tienen este sistema mitocondrial, por lo tanto no llevan a cabo respiración aeróbica. Muy bien. Entonces, la fase 1, las reacciones de la 1 a la 5 son los procesos de preparación de la molécula de glucosa. ¿Vale? Entonces, iniciamos con glucosa. Se transforma en glucosa 6-fosfato por una enzima que se llama hexocinasa. Ahorita lo vamos a ver con calma, ¿sale? Esta molécula, si se dan cuenta, lo que se le agrega es un grupo fosfato. Aquí está la glucosa 6-fosfato, en el carbono 6 se agrega un grupo fosfato en el hidroxilo del carbono 6. Un láser de fosfato, alto contenido energético, conserva un poquito de la energía del ATP. Luego se transforma en un isómero, pasa de su forma ceto a su forma aldehído. No, más bien al revés, de la forma aldehído a la forma ceto. Pasa de glucosa a fructosa. Y luego de fructosa se fosforila. Vean esto, qué bonito. Fructosa 1,6-bisfosfato. Tiene un fosfato de un lado y un fosfato del otro. Dos fosfatos cuya carga es negativa. Hay fuerzas de repulsión que van a ayudar a que la molécula se pueda romper en dos triosas. Una aldosa y una cetosa. Las triosas más pequeñas. ¿Se acuerdan cuáles eran las triosas más pequeñas? Bueno, los monosacáridos más pequeños de los aldehídos y de las cetonas. Gliceraldehído y hidroxiacetona, pero en este caso sería gliceraldehído 3-fosfato y hidroxiacetona fosfato. Entonces, dos procesos importantes de fosforilación, reacciones 1 y 3, hacen que la molécula adquiera esta forma y pueda romperse en dos moléculas, ¿vale? La etapa de preparación de la molécula de glucosa incluye el gasto de 2 moléculas de ATP, ¿vale? Ahora están 2 moléculas de ATP en la reacción 1
y la reacción 3 en la etapa 1. Ahorita vamos a ver con calma todo. ¿Sale? Entonces, la glicólisis se lleva a cabo en el citosol de las células. La glucosa entonces tiene que viajar desde el exterior de la membrana hacia el interior de la célula y se transforma en glucosa 6-fosfato para mejorar el gradiente y mantener el flujo constante de glucosa desde el torrente sanguíneo hacia el interior de la célula. ¿Sale? Entonces, la primera reacción de la glucólisis es catalizada por una enzima que se llama exocinasa. Hemos hablado mucho de esta exocinasa porque nos sirvió de ejemplo del ajuste inducido. La exocinasa era una enzima, bien, es una enzima que lleva a cabo su catálisis por ajuste inducido. Quiere decir que cuando se une la glucosa, cambia de forma, une ATP y tiene como cofactor magnesio. ¿Qué es un cofactor? Algo que ayuda a la enzima a poder... Una molécula que ayuda a la enzima durante el proceso de catálisis. El magnesio en la exocinasa funciona como un estabilizador de la carga del ATP. El ion magnesio tiene una carga catiónica muy grande, es decir, tiene una nube electrónica positiva grande. Eso ayuda a estabilizar los fosfatos del ATP en su sitio activo. Quiere decir que son dos sustratos que tiene la exocinasa. La exocinasa une glucosa y une ATP en su sitio activo. El ATP se estabiliza por el magnesio, que funciona como cofactor para la exocinasa, estabilizando la carga de los fosfatos del ATP. Esta reacción de síntesis de glucosa 6-fosfato es una reacción altamente espontánea por el gasto de ATP. Era el primer ejemplo de acoplamiento energético también. Dos medias reacciones, una espontánea, la otra no. El delta G de la reacción global es negativo y grande y por lo tanto ocurre. La energía, por lo tanto, necesaria para la síntesis de glucosa 6-fosfato, ¿de dónde proviene? ¿De dónde proviene la energía necesaria para la síntesis de la glucosa 6-fosfato? Del ATP. Entonces, ya vimos también que esta enzima era o llevaba a cabo un mecanismo de ajuste inducido. Cuando se une la glucosa se cierra, se une un ATP y permite que solamente una triste molécula de agua viaje para hidrolizar el ATP. Es una reacción irreversible, por lo tanto regulada. ¿Sale? Muy bien. Reacción número 2, una isomerasa. Sí. Doctor, disculpe, pero un poco más lento. Claro que sí. O sea, en la primera reacción nada más es que la glucosa más ATP forma la glucosa 6-fosfato. Ajá. Pero ahí, ¿cuál era la función del magnesio? Estabilizar la carga del grupo fosfato. Cuando lo lleva a la enzima o... El magnesio tiene, la enzima tiene magnesio como cofactor. Sí, porque no está en la unido, reacción. Ayuda a la reacción estabilizando el ATP en su lugar. Parece que el ATP solamente va a perder el primer enlace fosfoanhidro. Va a quedar ADP, o sea que este y este van a quedar intactos. Para hidrolizar exactamente una molécula de agua debe de viajar hacia este punto. Si viaja hasta pues se hidroliza hasta acá y da pirofosfato, no nos sirve el pirofosfato. El magnesio ayuda a que el ATP se una exactamente donde debe de estar. Y eso permite que el grupo fosfato, grupo fosfato, el primero, se hidrolice y se una inmediatamente al ATP. Entonces el magnesio pertenece a la exocinasa. A la exocinasa, sí. La exocinasa lo que hace nada más es como entrar para que pueda, o es un cofactor. El magnesio. No, la exocinasa. La exocinasa es la enzima. Y el magnesio es el cofactor de la exocinasa. Y eso hace que se produzca la reacción. Que se produzca la reacción de síntesis de glucosa 6-fosfato. Entonces, reacción número 1. El primer paso de la glucólisis es formación de glucosa 6-fosfato y como subproducto ADP. Se utiliza la glucosa, se utiliza ATP, la enzima es la exocinasa
y se transforma en glucosa 6-fosfato y ADP. ¿Sale? En su libro viene bien feo descrito este proceso, bien platicado. ¿Sale? Entonces, primera reacción, síntesis de glucosa 6-fosfato. Esa glucosa 6-fosfato se va a isomerizar. La formación de su forma isomérica está catalizada por una enzima que se llama fosfoglucosa isomerasa. La fosfoglucosa isomerasa transforma la glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato. Es decir, una aldosa en una cetosa. La transforma de glucosa a fructosa, glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato. ¿Sale? No vamos a hablar más de esta enzima. Paso número 2, isomerización. De aldehído a cetona. ¿Sale? Es reversible. Quiere decir que esta reacción ocurre en ambos sentidos. Reacción número 3, de las importantes, segunda reacción de fosforilación. Nuestra fructosa 6-fosfato más ATP se van a transformar en fructosa 1,6-bisfosfato más ADP. Se va a adicionar un segundo grupo fosfato que va a provenir de la hidrólisis del ATP. La enzima se llama fosfofructosinasa 1. ¿Sale? Fosfofructosinasa 1, PFK1. ¿Sale? Esta enzima también tiene magnesio, la función es la misma que en la hexocinasa. ¿Qué significaba bis? ¿O qué Bisfosfato, que tiene 2 fosfatos, en el 1 y en el 6. Entonces, esta molécula ya tiene 2 grupos fosfato provenientes de 2 moléculas de ATP. Hasta este paso, que es el paso número 3 de la glucólisis, ¿cuántas moléculas de ATP hemos gastado? 2. Muy bien. Lleven las cuentas. ¿Sale? Este es el paso limitante de la vía. ¿Qué quiere decir esto? El paso limitante de la vía. En casa. Venga. Una sola enzima. ¿Qué es el más regulado? Es el más regulado, por lo tanto, regula la velocidad global de la vía. Sí, ¿Sí? sí, una sola enzima. Una sola enzima que regula la velocidad global de la vía. Perfecto. Como que eso es importante, ¿no? Digo. Y cómo se regula lo vamos a ver más adelante. Ahorita vamos a ver las reacciones. La siguiente reacción es una aldolasa. A diferencia de las hidrolasas, las aldolasas no necesitan agua. ¿Sale? La aldolasa rompe la molécula. La fructosa 1,6-bisfosfato se va a transformar en dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Ahora tenemos 2 moléculas de 3 átomos de carbono, 2 triosas fosfato en lugar de una hexosa bisfosfato. ¿Qué es esto? ¿El piruvato es un carbohidrato? El piruvato es un carbohidrato, ¿sí? ¿Vale? Triosa fosfato isomerasa, de hecho es un ácido carboxílico, es ácido pirúvico. Antes de que se me olviden, si no se me olvida. Muy bien, entonces, esto se transforma en 2 moléculas de 3 átomos de carbono, de hidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Ojo, lo que continúa por la vía de glucólisis es exclusivamente el gliceraldehído 3-fosfato, por lo que la última se tiene que transformar en el último paso, la dihidroxiacetona, en gliceraldehído. La reacción es catalizada por la enzima número 5, que es la triosa fosfato isomerasa, TIM para los cuates. Esta triosa fosfato isomerasa interconvierte gliceraldehído en dihidroxiacetona y lo mantiene en equilibrio.
El chiste es igual como hemos visto siempre, el equilibrio se desplaza porque esta sigue en la vía, se consume y otra se transforma otra vez en gliceraldehído. Bien bonito el equilibrio funcionando. ¿Le puede regresar a la receta? Sí, Pero porque ahí aparece esa fosfato isomerasa. porque aquí es el 4 y el 5 puntos. Y aquí también. Ah, ok. Entonces, ¿Ya? Hasta ahí se acabó la utilización de ATP. Exactamente. Hasta aquí se acaba la etapa 1. ¿Sale? De la etapa 1, lo importante, 2 enzimas. ¿Cuáles son? La 1 y la 3. ¿Cómo se llaman? Exocinasa y fosfofructosinasa 1. Ambas ocupan ATP. Ambas están reguladas. La 3 es el paso limitante de la vía. ¿Vale? Nada más, son las importantes de la etapa 1. Son importantes porque utilizan energía. Son irreversibles y, por lo tanto, reguladas. La etapa de las 6, perdón, la etapa 2, las reacciones de las 6 a las 10, obtención de energía. ¿Sale? Y vamos a empezar luego con la primera reacción, que es la importante. esa es la 6 de la Doctor, Sí. una pregunta, ¿qué le pasaba al dihidroxiacetona? Perdón. Convierte en gliceraldehído 3-fosfato por la triosa fosfato isomerasa. Porque lo que continúa por la vía glucolítica es exclusivamente el gliceraldehído 3-fosfato. Se ven preocupados sus compañeros en el salón. Es que vamos un poco rápido. Y yo que siento que ya voy lento. Pero si me vuelvo a emocionar me dicen y yo me calmo. ¿Sale? Reacción número 6, etapa 2. Obtención de energía. Vamos a destacar en la etapa 2 los procesos de generación de ATP y los procesos de generación de poder reductor, es decir, la oxidación. Recordemos que la función principal de la vía de glucólisis es obtener energía en forma de ATP y como se oxida, pues vamos a obtener electrones que van a ir hacia el NAD. ¿Sale? La reacción número 6 es la primera reacción y la única de oxidación. Entonces se va a oxidar nuestro gliceraldehído 3-fosfato y algo importante de esta reacción es que la oxidación viene acompañada de un proceso de fosforilación de la molécula de gliceraldehído 3-fosfato. ¿Y por qué lo digo que es importante? Porque vean qué bonito, un fosfato inorgánico que anda ahí flotando en el medio y que no tiene nada de energía, se va a incorporar una molécula para formar un enlace de alto contenido energético. Eso es importante porque quiere decir que esas son las primeras etapas del metabolismo para generar energía. La oxidación de la molécula de gliceraldehído 3-fosfato viene acompañada de la incorporación de un fosfato inorgánico. La enzima se llama gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, GDPH para los cuates. Pero si ahí tenemos NADH, ¿por qué sería oxidativo? ¿No sería reductor? Es oxidación porque ¿quién se oxida? ¿Y quién se reduce? Recuerda que siempre es par, oxidado o reducido. Si alguien suelta electrones, alguien más tiene que agarrarlos. El que los suelta es el oxidado y el que los agarra es el reducido. Entonces, se oxida el gliceraldehído 3-fosfato, se hace 1,3-bisfosfoglicerato, se obtiene una molécula de NAD y se incorpora un fosfato inorgánico. Súper importante. Se obtiene un fosfato inorgánico. Se incorpora un fosfato inorgánico a la molécula. Vea, aquí en azulito está este fosfato. Aquí estaba flotando en el medio sin tener energía y se convierte en un enlace de alto contenido energético. En 1,3-bisfosfoglicerato. Déjame ver si venía. Sí venía, se los platico, pero no se los pregunto. ¿Por qué? Porque me gusta mucho. Entonces, el proceso de oxidación viene acompañado de la generación de poder reductor. Este es el único paso donde se obtiene poder reductor. Recordemos que la glucólisis es un proceso oxidativo parcial de glucosa. Por molécula de glucosa oxidada hasta el paso 6, ¿cuántas moléculas de ATP hemos gastado?
2. ¿Cuántas moléculas de NAD reducido hemos obtenido? 2. Porque acuérdense, por molécula de glucosa es la pregunta. Por molécula de glucosa, acuérdense que para que se acabe la molécula de glucosa, el hidroxiacetona se debe transformar a gliceraldehído y continuar. Entonces, llevamos 2 ATPs gastados, 2 NAD reducidos obtenidos. ¿Sale? Les platico esto y no se los pregunto. ¿Sale? ¿Por qué es importante este paso? Porque es el primer paso de oxidación y donde se obtiene un compuesto de alto contenido energético, que es el 1,3-fosfoglicerato. El 1,3-fosfoglicerato viene de la incorporación de un grupo fosfato que no tenía energía y el proceso de oxidación incorpora el fosfato. ¿Y por qué les digo que es bien bonito? Porque la molécula, la enzima, tiene un grupo tiol. ¿Se acuerdan de los grupos tioles? Es un SH. Ese SH podría llevar a cabo reacciones de condensación. Ese grupo tiol va a unir al gliceraldehído 3-fosfato para formar este tiohemiacetal. Este tiohemiacetal es un intermediario. La molécula, la enzima y la molécula unidos por este enlace tiohemiacetal se van a oxidar. La oxidación le va a arrancar estos 2 electrones con sus protones y va a formar un doble enlace aquí. ¿Ven? Este ya es un enlace tioéster de alto contenido energético. Cuando se rompe el enlace, el fosfato aprovecha y se incorpora. Bien bonito. ¿Como si se metiera en la fila? Como si se metiera en la fila, exactamente. Un fosfato que no tiene nada, porque este fosfato no tiene nada de energía, no aporta nada. Pero el proceso de oxidación transforma un enlace que no es de alto contenido energético en uno que sí es. Y la ruptura de este enlace, la energía de hidrólisis de este enlace provoca que se incorpore el fosfato. Y se forma 1,3-fosfoglicerato. ¿Y por qué es importante? Porque en la reacción número 7 obtenemos nuestra primera ganancia energética. ¿Vale? Entonces, la reacción número 7, importante. La reacción número 7 es por la fosfogliceratosinasa. Cataliza la formación de nuestro primer ATP por el proceso de fosforilación a nivel sustrato. ¿Se acuerdan de los enlaces de alto contenido energético de las moléculas que tenían más contenido que el ATP? Eran 2 que estaban arribita del ATP. Bueno, 3 si contamos a la, ¿cómo se llama esta molécula? La que se encargaba de almacenar el fosfato en músculo. No, no sé. ¿Fosfocreatina? Fosfocreatina. La fosfocreatina tenía un poquito más de energía que el ATP, pero no nos servía para transferencia de, solamente es almacenamiento. Los compuestos que tenían más alto contenido energético que el ATP eran 2, es el 1,3-fosfoglicerato y el fosfoenolpiruvato. Entonces, ¿se dan cuenta? Acabamos de ver cómo se formó el 1,3-fosfoglicerato. Ese 1,3-fosfoglicerato, al tener mayor energía de hidrólisis que el ATP, permite que uno de sus fosfatos, de hecho el que se incorporó en forma de fosfato inorgánico, se transfiera a una molécula de ADP y forme ATP. La enzima se llama fosfogliceratosinasa. Y lo curioso de esta reacción es que es reversible. Es decir, el ATP puede donarle el fosfato para formar otra vez y el ADP puede tomar el fosfato para formar ATP. Entonces, por molécula de glucosa oxidada hasta el paso 7, ¿cuántos ATPs gastamos? 2. ¿Cuántos hemos ganado? 2. ¿2 ATPs? Ah, por lo anterior. Por lo anterior. Son 2 reacciones. Son 2 reacciones. Esto ocurre 2 veces. Ojo, ocurre 2 veces porque el gliceraldehído es el único que continúa. Acuérdense que la glucosa son 6, se parten 2 de 3. El gliceraldehído continúa. ¿Qué tengo aquí? De hidroxiacetona. Para que continúen, ¿qué se tiene que transformar? Entonces, ¿ya vio por qué son 2? Esto pasa 2 veces. Entonces, ¿cuál es nuestra ganancia neta de ATP hasta este punto? 0. Estamos a mano. Ya la célula no ha perdido
pero tampoco ha ganado. Ahí vamos. ¿Sale? Estamos tablas. Muy bien. Reacción número 8, un poco importante en el sentido que no nos interesa aprenderla. Fosfoglicerato mutasa transforma el 3-fosfoglicerato en 2-fosfoglicerato. Cambia de lugar el fosfato del carbono 3 al carbono 2. Reacción número 8. Fosfoglicerato mutasa. Solamente mueve el fosfato del carbono 3 al carbono 2. Ya lo dije más lento. ¿Sí? En casa. Apenas le estamos agarrando el ritmo. Doctor, ¿podría repetir la reacción 7, por favor? Reacción 7, claro que la repetimos. Importante, reacción número 7 de glucólisis. Primera reacción de obtención de energía en forma de ATP. ¿Sale? Se obtiene ATP porque el 1,3-fosfoglicerato le dona uno de sus fosfatos al ADP. La enzima se llama fosfoglicerato sinasa. Primera reacción de obtención de energía. Por molécula de glucosa, hasta la reacción número 7, obtenemos 2 ATPs en este punto. ¿Vale? Porque son 2 triosas. De este modo, la ganancia neta de ATP es 0. Invertimos 2 y ahorita ganamos 2. Es que no, o sea, Ya se bloqueó. Ya se bloqueó. es que, o sea, en la primera reacción utilizamos ATP. En la primera, en la tercera. Y en la tercera volvemos, no, en la segunda utilizamos ATP. No. En la tercera. En la tercera. ATP y ATP. Pero se supone que la tercera tiene que volver a ocurrir para tener gliceraldehído. La tercera no. En la cuarta. La quinta. Porque la cuarta transforma la fructosa 1,6-bisfosfato en gliceraldehído y dihidroxiacetona. Pero es que entonces, ¿por qué dice que la obtención de energía es 0? Ah, porque aquí cuando gastamos. Pues es que ahí nada más van 2. Por eso van 2. Llevamos menos 2, pues. Hemos gastado 2 y hemos ganado 2. No, porque no ganamos uno de Pero 7. déjenme adelantarme con su compañera porque si no ya vi que está totalmente bloqueada. Miren, el gliceraldehído 3-fosfato es lo único que continúa aquí en esta es la segunda parte de la glucólisis. La primera obtenemos 2 cosas, gliceraldehído y dihidroxiacetona. Este es de 3 carbonos y este es de 3 carbonos. ¿Sale? Lo único que continúa es esta. Lo contamos una vez, pues. Un ATP. Ya llevas un ATP, pero solamente se ha oxidado la mitad de la glucosa, porque la otra mitad está en forma de dihidroxiacetona. Para que esa dihidroxiacetona se metabolice debe transformarse a gliceraldehído y continuar. O sea, la etapa 2 ocurre 2 veces, porque primero es la molécula de gliceraldehído 3-fosfato y luego es la molécula de dihidroxiacetona que se transforma en gliceraldehído 3-fosfato y continúa. ¿Ya? Bueno, déjenme continuar y ahorita regresamos a él. ¿Sale? ¿Ya quedó la reacción número 7? Sí, gracias. Perfecto. Reacción número 8, mutasa, solamente se transforma en, se cambia de lugar a un fosfato. Reacción número 9, la enolasa. Es importante en el sentido que se deshidrata la molécula y una deshidratación bien sencilla transforma nuestro 2-fosfoglicerato en el compuesto de contenido energético más alto de la célula. Vean qué bonito. El 2-fosfoglicerato se le quita primero un hidrógeno y luego un hidroxilo. Se deshidrata, se le quita una molécula de agua. Esta deshidratación provoca que la molécula se vuelva inestable con un delta G de hidrólisis extremadamente alto, más del doble que del ATP, solamente por la eliminación de agua. Esa agua provoca que se forme el fosfonolpiruvato. Reacción número 9, enolasa, fosfonolpiruvato, agua. ¿Sale? Y la 10,
Importante. Segunda reacción de obtención de energía de la etapa 2. Piruvato-sinasa cataliza la transferencia del fosfato, del fosfonol piruvato al ADP para formar piruvato y ATP. Por molécula de glucosa oxidada hasta este punto, ¿cuántas moléculas de ATP hemos ganado? 2. ¿No son 3? No son 3, no es una, son 4. 4, pero se Dije cuántos hemos ganado, ¿no? ¿Hemos ganado el cero? Ojo, es diferente ganancia a ganancia neta. Hemos ganado 4, ¿no? Yo les pregunté cuántos hemos ganado. Hemos ganado 4. Exactamente. La ganancia neta, 2. A partir de ahora ya, en esta última etapa, ya la glucólisis rindió frutos. Por molécula de glucosa oxidada, ganamos de forma neta 2 tristes ATPs y generamos piruvato y 2 NAD. ¿Sale? No la veo convencida usted, señorita. No entendí por qué 3. ¿Por qué 3? 4. Y luego, mire, aquí está nuestra hoja de balance. ¿Cuántos ATP se gastan? 2. ¿Cuántos ATP se producen? Producen 4. ¿Cierto? En casa. No entendí por qué 4. Ya se nos quemó el cerebro. No diga eso. Vamos a verlas así, sencillas. Reacción, etapa 1. Aquí en esta diapositiva está completita la etapa 1. ¿Sale? Exocinasa. Se gasta un ATP. Fosfofructosinasa, 1. Se gasta un ATP. Hemos gastado 2 ATPs. ¿Sale? El producto de la etapa 1 sería 2 triosafosfato. Acuérdense que empezamos con una molécula de 6 carbonos. Se fosforila 2 veces. Aquí es una molécula de 6 carbonos con 2 fosfatos. Se van a transformar en 2 moléculas de 3 carbonos. El gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato. Básicamente la fructosa 1,6-difosfato se partió a la mitad. ¿Sale? Lo que continúa en la etapa 2 es solamente el gliceraldehído 3-fosfato. Por lo que para que continúe esta molécula se debe transformar en gliceraldehído. Eso quiere decir que la etapa 2 ocurre 2 veces. ¿Sale? No me dé el avión. En casa, ¿sí queda claro? Sí. Sí. No los escucho convencidos Es tampoco. que, o sea, la etapa 2 completa todos los pasos son 2 veces. Sí. Porque tiene que primero, pero entonces, ¿por qué en el paso 6 ya estamos convirtiendo ese gliceraldehído? Pero es el primer gliceraldehído, este gliceraldehído. Ajá. Ese continúa. Ajá. Y luego va a continuar otro gliceraldehído, pero viene de la dihidroxiacetona. O sea que si en el 7 yo, o sea, obtiene energía y en el 10 también obtiene energía, son 2 y como ocurre 2 veces son 4. No. Sí. Sí, son 2, pero como ocurre 2 veces son 4. Entonces, ¿por qué dijo que cuando dijo que ya estábamos como A en mano. la etapa 7, que estábamos a mano, era porque ya había ocurrido 2 veces Ajá. que la otra, entonces se chocaban esos 2 O sea, ATP. se anulaban. Y entonces al final se supone que nada nos van a quedar 2, Sí. si no es neto. Si es neto son 4. No, si es neto son 2. Ok. Ganancia neta son 2. Ok. Y lo que se produce son 4 moléculas. Se producen 4, aunque se producen 4, eso Pero no es lo en estoy la etapa mintiendo. 2 nada más. En la etapa 2. Ok. Pero de forma neta, la glucólisis obtiene 2, porque gastamos 2, producimos 4 y la ganancia neta son 2. Ah, ya. Doctor, ¿Hay rap de la glucólisis? Sí. Dígame. Hay otra parte de la entonces por eso decía que por una molécula de glucosa se obtenían 2 moléculas de piruvato. Sí, por eso son 2 moléculas de piruvato.
porque la etapa 2 ocurre 2 veces. Entonces, reacciones importantes. Ojo, 1, 3, 6, 7 y 10. Nada más. Reacciones importantes. 1, 3, 6, 7 y 10. ¿Y las 6 por qué? ¿Las 6 por qué? Porque es oxidativa. Porque es la oxidación. Muy bien. Se obtiene poder reductor. Ahora díganme, ¿cuál es el producto final de la glucólisis? ¿Cuántos piruvatos? 2. ¿Cuántos ATPs? 2. ¿Cuántos NAD reducidos? 2. Ya están hechos. Así de sencillo. Así viene en el examen. Maestro, ¿pueden repetir eso último, por favor? Reacciones importantes. Lo del producto final de la glucólisis. Mira aquí, espérenme, no se me estrese. Balance de fosfatos, que ya vimos, se gastan 2, se producen 2, la producción neta son 2. Glucólisis. Glucólisis nos da, a partir de una glucosa, más 2 NAD oxidados, más 2 ADPs, más 2 fosfatos inorgánicos, nos va a dar 2 piruvatos, 2 NAD y 2 ATP. Este sería el producto final de la glucólisis. 2 piruvatos, 2 NAD y 2 ATP. ¿Sale? Gracias, gracias. ¿Todo bien hasta aquí? Pues muy bien, muy bien. No. Todo bien. 3, 6, 7 y 10. Sí. 1 y 3. ¿Qué hacen? ¿Qué se hace en la 1 y 3? Pues ya, o sea, ocupan energía. Se utiliza energía en forma de ATP. La 6 Se oxida. 7 La 7 obtiene energía. y 10. Obtiene energía. ¿Ah? Hexocinasa, fosfoglucosinasa, gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. 1,3 fosfoglicerato-sinasa y piruvato-sinasa. Las 5 encima. 1, 3, 6, 7 y 10. Sencillito. En la 6, ¿cuál es la encima? Gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, GADPH. ¿En la 6? En la 6. Doctor, ¿puede regresar a las 5, por favor? Me faltó apuntar algo. ¿A la cuál? ¿Esta? ¿En la reacción número 5? Sí, por favor. 5. 5. Triosofosfato isomerasa. Menos de un minuto. Cuando se utiliza ATP, Listo, gracias. Perfecto. cuando se utiliza ATP, se genera ADP. Sí. Y para producir ATP también se utiliza ADP. Entonces el ADP se queda ahí. Por eso en el producto final ya la ganancia son 2 ATPs. Y ya se acabó, ¿no? Vamos a esperar, vamos a dejar que se acabe y regresamos para lo último y ya nos vamos. Muy bien, ya para irnos. No se nos olvide que son los ATP. Muy bien, entonces. En organismos anaeróbicos o bajo sistemas anaeróbicos, lo único que ocurre es la reoxidación del NAD. ¿Sale? Recuerden que los procesos de respiración son procesos de transporte de electrones. Las células tienen una concentración de NAD constante. Quiere decir que la concentración de NAD en la célula no varía. Por lo tanto, para que el metabolismo siga continuando, el NAD debe continuar su ciclo de oxidación y reducción. Bajo condiciones metabólicas elevadas, ese NAD debe de entregarse reducido hacia un aceptor final para que se reoxide y pueda seguir arrancando electrones de las moléculas.
¿Sale? Esto sucede en procesos aeróbicos. Anaeróbicos. 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 O sea, sin oxígeno. Sin oxígeno. Miren. Producto de la glucólisis obtenemos piruvato. Obtenemos 2 piruvatos, 2 NAD. Y aquí omitimos los ATPs, pero tenemos 2. ¿Sale? La respiración aeróbica lo lleva todo a CO2 y agua. En ausencia de oxígeno, el NAD debe de continuar su ciclo. Al final, lo que les digo es esto, la concentración de NAD en una célula es constante, no aumenta. Siempre tiene una concentración estándar. ¿Sale? Por ejemplo, si ustedes serían los que van a donar electrones y yo sería NAD, yo sería el único NAD en esta célula ficticia que es el salón. Y si las necesidades metabólicas de este salón son altas, pues yo tendría que hacer más rápido mi trabajo, es decir, recoger los electrones y donarlos, recogerlos y donarlos. Para que exista ese trabajo, yo debo de tener un aceptor afín y estable. Si es el oxígeno, pues me va a permitir hacer mi trabajo muy, muy rápido, porque tan pronto lo recibo, el oxígeno se los lleva. Si no, alguien más debe llevarse los electrones. En sistemas anaeróbicos es una molécula distinta al oxígeno, una molécula orgánica, y para músculo, eritrocitos, ya vimos que también cerebro, corazón, el que acepta los electrones de vuelta es el piruvato. ¿El piruvato se va a reducir otra vez? O sea que el proceso que ya teníamos, el NADH, el NAD, Le va a lo va a donar, donar el piruvato y el piruvato va a ser el lactato. ¿sí? Del piruvato van a ser el lactato. Los electrones que tiene el NAD en sistema anaerobio van a ser donados al piruvato para formar lactato. De esta manera nuestro balance de NAD queda en ceros. ¿Por qué? ¿Cuántos NAD tenemos? ¿Cuántos piruvatos tenemos? Se van en forma de lactato. De esta manera el metabolismo puede continuar. Bien bonito. ¿Sale? Con esta idea, con un super resumen, continuamos mañana y con gluconeogénesis también. Si tienen chance, lean un poquito, al menos no lean todo, si no lean todo el Matthews, no lean todo el capítulo de glucólisis, lean las reacciones, porque el Matthews sí viene bien bonito, viene la reacción, viene una explicación de la reacción, y así los va llevando de la manita, ¿sale? No lean todo el capítulo, se les hace pesado, pero sí lean, por favor. ¿Vale? Nos vemos mañana. Sí. ¡Ánimo! Gracias. Gracias, doctor.